Distinguidos miembros de esta honorable Universidad Internacional de Ciencias Teológicas El Cairo de Dios, les habla Salomón de la Cruz Tuyubu, licenciatura en Teología. El tema de esta semana, las manifestaciones del Espíritu Santo, y el subtema a considerar por un servidor lo que son las manifestaciones del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, versículo 7. Por cierto, el apóstol Pablo, ahora en la sección del capítulo 12, está tratando con respecto a los dones espirituales, que en ninguna manera le llama sobrenaturales. Y el término sobrenatural debería de tener un uso limitado y muy cuidadoso, porque generalmente se refiere a las manifestaciones que en el versículo 2 se le menciona a este grupo, que cuando eran gentiles o cuando ellos no conocían a Dios y tenían la religión pagana, en donde la manifestación se les llevaba extraviados por los ídolos mudos en una posesión extática, a través del cual ellos perdían todo el sentido de la razón, y eran llamados esas cualidades demoníacas como dones también. Y ahora él hace la diferencia, que no se trata de esos mismos, para que en la iglesia de Corintios no caigan en el mismo relajo de pensar que todo lo sobrenatural viene de Dios, o que como se es el mover, imitación, fayuca de lo que es el aspecto pagano, en ese sentido manifestaciones demoníacas y también eufóricas, muchas veces de cuestiones meramente humanas y falsedades. No es lo mismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no posee a las personas como los ídolos muertos por medio de los demonios, sino que el Espíritu Santo habita en ellos, y por lo tanto tenían que saber cómo son las manifestaciones del Espíritu Santo, que por cierto el apóstol mismo en su capítulo 13, al final de ese capítulo, dice que hay una continuidad, porque dice que las profecías y las lenguas cesarían cuando venga lo perfecto. Por tanto, él cree en una continuidad de lo que inició desde el Génesis 1, versículo 2, donde dice que el Espíritu de Dios se movía, y en una forma el hebreo lo hace en un presente continuo, en donde la expresión quiere decir que él todo el tiempo se ha movido y se sigue moviendo, y el escritor y el apóstol Pablo así lo considera. El versículo 7, que es el versículo que vamos a explicar, dice: pero a cada uno. Interesante que comienza con la individualidad, personalmente, e incluye la propia personalidad humana en ese pasaje, a cada uno, como lo hace Hebreos capítulo 2, versículo 4. 1 Corintios 12, 7 tiene un acorde con el versículo 11 del mismo capítulo, en el cual se expresa: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Las hace uno como persona y el mismo Espíritu. Pero también tiene que ver con Hebreos 2:4, dijimos, donde dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Este concepto se llama encarnacional. Cuando dice a cada uno, encarnacional es como en la encarnación de Cristo, donde las dos naturalezas se conjugan en una sola persona, la naturaleza humana y la naturaleza divina. En este aspecto los dones son los que son encarnacionales, porque su origen es divino, pero el canal en el que se manifiesta es humano. En ese sentido, tenemos que una parte infalible de su origen, pero un canal falible que es humano, y está relacionado con 1 Corintios 15:10, donde Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Pero no solo yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y en ese aspecto enérgico, en el que hay dos elementos, tanto el humano como el divino, que se unen para esta labor tan importante de manifestación. Es interesante porque acá dice cada uno. Ese aspecto encarnacional es el que trae el aspecto del origen de los dones espirituales. Como dijimos, la palabra correcta es espirituales y no sobrenatural, porque lo sobrenatural trae a la confusión
de que se mueve en el mundo espiritual, pero en un mundo de confusión, porque la palabra correcta espiritual lo que hace es evaluar la calidad y cualidad que tienen los dones que son espirituales y no meramente milagrosos o sobrenaturales. Bueno, le es dada la manifestación. Aquí la palabra manifestación, que es revelación personal, es una referencia a su propia construcción del discurso anunciado en los versículos 4 al 6, donde clasifica tres partes en el que en primer lugar son mencionadas. Más adelante lo vamos a detallar, pero me gustaría hacer mención de ellos, que son el versículo 4, dones del Espíritu en el culto, que describe en ese capítulo de 1 Corintios 12, desde luego, y que alguien va a explicar acerca de los dones espirituales. También en el versículo 5 se habla de los ministerios, por el Señor Jesucristo, el Hijo, para el cuerpo de Cristo como un todo, los cuales describe Efesios capítulo 4. Y en tercer lugar, se hablan de las operaciones, actividades o servicios de Dios el Padre para las iglesias locales, de los cuales describe Romanos 12. Por cierto, ninguna de esas tres listas que mencioné tiene la intención de ser completas. Y cuando dice la manifestación, está hablando de los dones que ha enlistado en su anuncio de 3 temas diferentes, pero él va a tocar el tema del versículo 4, que son los dones del Espíritu Santo, y los va a desarrollar en ese capítulo. Y habla precisamente en el versículo 7, les da la manifestación del Espíritu. Qué interesante que no dice la manifestación de los dones, aunque va a hablar de los dones espirituales. Sin embargo, dice del Espíritu, porque aunque su manifestación es por medio de ellos, tanto el enfoque no es en el portador del don, ni siquiera, sino que el enfoque está en el Espíritu Santo mismo. Por lo tanto, es la persona más importante de todo ese capítulo, que está hablando de su manifestación como persona, como miembro de la deidad, y en sus actividades de edificar a la iglesia local, a la iglesia en el culto como tal. Por eso son de manifestación, porque son en el culto. Para provecho, interesante que el pasaje dice para provecho, no en el sentido egoísta, sino en el sentido comunitario. En otras palabras, para edificación, que es una de las palabras que aparece en todo el aspecto de los dones espirituales, el capítulo 12, el capítulo 13 y específicamente el capítulo 14, cuando habla de las manifestaciones del don de profecía, de lenguas. La palabra que se utiliza es edificación, porque no es lo sobrenatural, sino es lo espiritual. Y lo espiritual es lo que edifica, lo que trae provecho a la iglesia como un todo. Bueno, con respecto a las manifestaciones del Espíritu Santo, se han preguntado tantas personas, ¿es de Dios aquello? ¿Qué relación tiene con el avivamiento? ¿Por qué algunos lo practican? ¿Por qué no? ¿Es correcto practicar esto, aquello? Bueno, muchos se han desviado a extremos poco beneficiosos. Por ejemplo, la exageración de los que reclaman que algunas acciones pertenecen al Espíritu Santo. Ellos bañan de textos bíblicos mal interpretados sus afirmaciones y los corroboran con sus experiencias, en tanto que sus opositores ultraconservadores lo atribuyen al diablo, a la nueva era, a una manipulación malévola. Otros, ambos grupos, pueden pecar, unos en no distinguir entre las obras que Dios hace y las que hace Satanás, y otros en atribuirle al Espíritu Santo las obras que hace Satanás o al hombre mismo. Tal vez el mayor pecado de todo esto consiste en el conflicto que todo esto ha creado, en el que hay 2 puntos de enemistades, donde están los celos, las envidias, pleitos, críticas y más obras de la carne. Pero existe una diferencia entre lo que Dios hace o lo que está haciendo y lo que son las acciones puramente humanas y no manifestaciones sobrenaturales. Y yo soy pentecostal, nací en el fuego, no puedo conformarme a vivir en el humo, pero tengo que distinguir entre el fuego de Dios y los fuegos extraños. No estoy a favor del intelectualismo puro, porque sé que el tema del Espíritu Santo no es solo doctrina fría, sino una experiencia con esta persona poderosa. Sin embargo,
critico la subjetividad, el emocionalismo extremo en que se cae en estos últimos tiempos, dándole demasiado énfasis a lo espectacular, novedoso, sensacionalista, basado en experiencias místicas como es característica de este tiempo que vivimos, espurias, pocos creíbles, que la palabra de Dios, nuestra regla de fe y conducta y aún de liturgia quedan como atropelladas. En ninguna manera paso por alto que hay iglesias con temperamentos como existen en el mundo. Cada una de la iglesia buscará la que mejor se adapte a su personalidad y no por ello deberían de ser etiquetados como estos liberales y los otros son fríos y muertos. Nuestro tema en ese sentido, no va a catalogar entre falsas y verdaderas a las iglesias, aunque vamos a proponer alguna regla, algo para regular las expresiones corporales, incluso del culto, que se adapten al contexto y que no peque en ninguna manera contra su cultura. En ese sentido, no queremos destruir o avergonzar a los ministerios o iglesias que piensan diferente, sino con la ayuda del Señor podemos ubicarlos, restaurarlos, corregir sus conceptos para que sean bíblicos, teológicos, prácticos y se adapten a su liturgia. Recuerden que todo está relacionado también con el contexto cultural en donde se desenvuelve, en donde se desarrolla. Y mucho tiene que ver en ese sentido su contexto social, entendiendo que las experiencias actuales nunca deben de pasar, nunca sobre la palabra de Dios. Bueno, es interesante entonces que el tema de las manifestaciones del Espíritu Santo se debe de hablar desde el comienzo de la vida cristiana, porque ya en tiempo posterior los cristianos que tienen ciertos hábitos se vuelven reacios a aceptar ciertas correcciones. Por eso es necesario tener cuidado de no interpretar el punto de orden que se quiere poner como una oposición a todo tipo de emociones o expresiones de adoración, de culto, que son válidas, socavando así y sofocando la vida espiritual de la iglesia. Siempre hemos visto el poder de Dios manifestándose en nuestras congregaciones, pero han surgido ciertas cosas que están dando generalmente dentro de las iglesias que no tenían antecedentes carismáticos y que ahora están dando énfasis a situaciones que aún califican ellos como el mover del Espíritu Santo y realmente se trata de experiencias que ellos mismos han designado con seudónimos de risa santa, borrachera espiritual, aullidos, rugidos, berridos, mugidos, bufidos, greñidos, barridos, rebuznos y otros más. Algunos de sus promotores y practicantes se atreven a afirmar que se trata de cumplimientos proféticos de ciertas predicciones bíblicas históricas en el siglo pasado. Por cierto, sus profetas y guías son considerados incluso hasta algunos de ellos como infalibles. También han dicho de que quienes no practican eso no son espirituales, sino fríos y secos. Otros, sacando de su contexto pasajes bíblicos, han acuñado y apoyado sus experiencias en la Escritura, buscando respaldo para lo que ellos experimentan. Aún hay quienes se atreven a amenazar a todo aquel que osara poner en tela de juicio, o sea, no juzgues al Espíritu Santo. Y quien quiera estudiar o analizar esas experiencias son considerados como carnales. Lo anterior, pues, nos lleva a exponer, querámoslo o no, a una división en el pueblo de Dios, y esto es algo que no es sano. En ese sentido, cosa que no se dio con las primeras organizaciones que experimentaron el Espíritu Santo. Es necesario hablar de este tema, por lo tanto, por el abuso de los dones que se ha dado, pero esto no debe llevarnos a la omisión de esos precisamente dones. Ojalá no se malinterprete mi comentario. De hecho, muchos de estos problemas se deben a un malentendido de las intenciones de las palabras que en ciertos cristianos, otras veces al egoísmo y otras veces más a un exagerado énfasis y llamado super espiritualidad. Creo que hay unos ciertos requisitos importantes para estudiar este tema y quiero hablar de ellos antes de penetrar en lo que es las manifestaciones del Espíritu Santo como tal. Entonces, al entrar de lleno al asunto, es necesario tener ciertos requisitos. Primero, hermenéutica y experiencia correcta. Estas deben de ser una sola en la experiencia. O sea, si mi hermenéutica y mi experiencia es correcta, entonces voy a tener un concepto correcto. Los cristianos llenos del Espíritu Santo siempre hemos honrado a Dios con una herencia teológica en la iglesia y aceptamos las experiencias espirituales que están dentro de los límites del discernimiento de la palabra de Dios, que es la normativa
no ponemos como antagónicos las experiencias carismáticas con la teología cristiana. Segundo, la madurez y la seguridad. No hay que amenazar con divinas lanzas a los críticos cristianos, ni mandemos al infierno a quienes tienen una liturgia distinta a la nuestra. Esto sería una arrogancia y falta de amor, si no le llamaría yo inmadurez o inseguridad. Tercero, hacer verdadera apologética. Hay que asegurarnos de que lo que decimos o argumentamos es realmente la verdad. O sea, no criticar si estamos haciendo uso equivocado y no estamos hablando con verdad. No repetir lo que alguien dijo, si no nos aseguramos en ese sentido, no podemos calumniar a otros hermanos con algo que no es verdad. 4, el discernimiento espiritual. No estoy hablando aquí del don espiritual que desciende sobrenaturalmente de manifestación en 1 Corintios 12 en algunos momentos especiales. No, se trata más bien de la capacidad que como cristianos debemos de tener para entender una idea, un fenómeno y evaluarlo, juzgarlo a la luz general de las Escrituras. El verdadero discernimiento entonces es muy importante en este sentido, por medio del cual la investigación que se debe de hacer debe ser cuidadosa, de las bendiciones genuinas y de los peligros reales que acompañan a toda obra divina que involucre a los seres humanos en este sentido. Este discernimiento incluye diferenciar el error de la verdad. Por ejemplo, alguien puede estar equivocado en algunos puntos, pero tener la mente de Cristo en otros, y eso hay que entenderlo. Ahora bien, el hecho de que alguien analice no significa que no es espiritual, pues el espiritual todo lo juzga, 1 Corintios 2:15, y todo el que ha sido justificado, según Efesios 1:3, es espiritual. Así, no hay que condenar todo, sino analizarlo. Y no hay que rechazar como puesto del diablo el análisis de un cristiano que es sincero y que tiene base para juzgar alguna manifestación. Quinto requisito debe ser la comprensión. No caigamos, hermanos, en el error de condenar ni ver como enemigos a los que tienen prácticas diferentes, cada quien según el grado de iluminación que posee. Pues, ¿quiénes somos nosotros para condenarlos? Velemos por nosotros mismos. Seguir celosamente una posición con escasa base bíblica, lo único que hace es impedir que realmente la presencia del Espíritu Santo descienda. Nunca oremos mirando alrededor, como expresando la adoración, perdiéndote de la bendición de tu relación con Dios, mirando y vigilando a todos los demás. Y sobre todo, no hay que considerarnos infalibles ni absolutos en el conocimiento de la verdad. Estemos atentos siempre a la expectativa. Si eso lo tenemos, vamos a tener un punto de avance en la problemática que estamos viendo. Creo que algunas situaciones se han dado debido a que ha habido cuestiones en el que realmente este problema no los ha causado ni las experiencias que la gente ha tenido a través del Espíritu Santo, ni la historia del cristianismo, porque se han encontrado incluso situaciones. Más bien, hay algunos hechos particulares que nos llevan a vivir esta problemática en una falta de discernimiento que estamos viviendo, tremenda, que es una cuestión ahorita olvidada. Creo que algunos hechos debemos tomar en cuenta por qué esta situación está surgiendo. Primero, porque se ha levantado una generación de creyentes y hijos de pentecostales, pero que no conocieron ni experimentaron personalmente el poder del Espíritu Santo. Solo adquirieron su formación pentecostal tradicional, pero se olvidaron de la presencia del Espíritu Santo. Ya los pentecostales, dice, solo le quedaron los puros costales. Se han dado 2 manifestaciones del Espíritu Santo en grupos que tradicionalmente eran cesacionistas, pero que por no saber qué hacer con ellas han caído en extremos. En tercer lugar, se han predicado y enseñado superficialmente por los tabúes y temores de no ofender al Espíritu Santo, y esto ha limitado grandemente la claridad y capacidad exegética y precisión bíblica durante el culto. Se ha dado énfasis a los testimonios y experiencias personales y se han hecho de estas doctrinas y prácticas de iglesias enteras. Los relatos sobrenaturales, entre comillas, y místicos fascinan a muchos creyentes y hasta buscan a los líderes carismáticos o congregaciones que practican esas cosas extrañas. Se han predicado, en quinto lugar, avivamientos importados y altanerías pocos espirituales que se encuentran después de un viaje a una tercera ola. Estos dicen que se trata de una obra más grande de todos los tiempos y que debe tomar como
un avión para asistir a esos lugares y traer ese tipo de movimiento, porque Dios sobrenatural, de alguna manera ya lo enclaustraron en un específico lugar y en una determinada línea de situaciones. Bueno, las afirmaciones de que ciertas manifestaciones son o no de Dios no deben descartarse automáticamente, pero debemos tener cuidado al decir que alguna manifestación del Espíritu Santo ha tenido lugar en tal o cual experiencia. La pretensión de que algo es obra del Espíritu Santo, por lo tanto, debe de ser investigado y analizado cuidadosamente por los hombres de Dios espirituales. El Espíritu Santo obra de maneras significativas y no podemos enclaustrarlo en un molde, pero atribuirle todo a Dios, aunque queden muchas dudas al respecto y cause confusión, que se le atribuye o clasifique todas las manifestaciones como milagrosas, las cosas sobrenaturales y espectaculares que pasan como del Espíritu Santo. Creo que es algo descuidado e irresponsable de parte de quien lo hace. ¿Qué es una manifestación del Espíritu Santo? Comencemos por allá. 1 Corintios 12, versículo 7 habla sobre la manifestación del Espíritu dada a cada uno en particular. Es decir, el Espíritu se manifiesta para dar una revelación fresca, sí, pero personal e individual, no normativo, al corazón del creyente, aunque su necesidad o de la iglesia, mostrándole la provisión del Señor Jesucristo para esa situación dada y específica. Por lo tanto, se trata de algo personal y en ese sentido podríamos decir que hasta subjetivo, lo cual complica muchas veces el poder dar una palabra de acertación. Pues si es o no de Dios cierto toque, cierta unción o cierta revelación, primero lo que se debe saber y lo debe experimentar es el que es tocado en sí, porque es algo personal. Claro que a los que les toca juzgar por ser espirituales lo hacen a la luz de los resultados, es decir, a la luz del fruto que produce, pero primeramente cuidando que las reacciones, actitudes, conductas o palabras no contradigan ningún principio bíblico. 1 Corintios 12 habla de la manifestación de la Trinidad. Como ya lo he explicado anteriormente en el versículo 4, de la manifestación del Espíritu Santo por medio de dones harismatón, que aquí es precisamente el punto que Pablo desarrolla. No desarrolla los otros dos, solo los anuncia. En el versículo 5, donde habla de la manifestación de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, por medio de los ministerios diaconión, no lo desarrolla en este pasaje, lo desarrolla en Efesios 4. De la manifestación del Padre por las operaciones o resultados o servicios, en ese sentido, esas actividades no las desarrolla, sino en Romanos capítulo 12. Pero sí habla de la primera sección, que es el versículo 4, de los harismatón o de los dones, poniendo énfasis en el dador y naturaleza de esos dones, no en el que los recepciona, porque no es enfocar a quién posee los dones, sino sobre quienes se manifiesta. Por eso se utiliza el término manifestación, que es fanerosis, que está relacionado con un adjetivo faneros y el verbo fanero, que los desglosamos de esta manera. El adjetivo faneros significa manifiesto o aparecer. De hecho, es la misma palabra que se usa para hablar de la manifestación de Cristo, incluso del anticristo. El verbo fanero significa presentarse, es decir, no estar ausente, sino que haya evidentemente de su presencia allí presente. Exteriorizarse o estar abierto o en público. También significa demostrarse o hacerse visible, claro, conocido, descubrirse. Manifiesto, que quiere decir hacer aparecer o evidente. Mostrarse o descubrirse, aparecer, ser revelado en su propio carácter. Entonces, fanerosis es una manifestación de la persona del Espíritu Santo en la congregación. Las manifestaciones del Espíritu Santo son por medio de sus dones. Él se manifiesta por medio de los dones, así que el énfasis aquí está en la persona del Espíritu Santo. Como dijimos, hay manifestaciones del Padre, que es en los servicios que se ejercen según Romanos 12. Hay manifestaciones de Cristo, que es en los ministerios que menciona Efesios, que construyen la iglesia como cuerpo. Y hay manifestaciones del Espíritu Santo que se dan en el culto, en la liturgia, en el momento del culto. Ellos tienen como fin llevar a cabo ministerios para el Señor. En ese sentido, en los ministerios se manifiestan las operaciones de los dones, los cuales son producidos por la obra de Dios.
En este sentido, podemos entender que todo va indicando que las manifestaciones del Espíritu Santo es un asunto más doctrinal de lo que nosotros creemos. Entonces no es correcto pues acuñar un término bíblico de manifestaciones y atribuirlo a nuestras experiencias personales. Manifestación, aquí se trata de la revelación de una persona. ¿De quién? Del Espíritu Santo, porque está hablando de sus dones, acuérdense, ni siquiera de la manifestación de Cristo, ni siquiera de la manifestación del Padre, que es otro tema, sino de los dones espirituales, la manifestación de la persona del Espíritu Santo. Es una revelación que trata del hecho de que el Espíritu Santo se da a conocer. Entonces, la manifestación se trata en la esencia de su carácter del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. Debemos de tener cuidado al hablar a la ligera y decir que esta o aquella es una manifestación o no del Espíritu Santo, pues estamos hablando del Espíritu mismo cuando se habla de que se revela por medio de sus dones en el culto. La manifestación solo es obra del Espíritu Santo. Entonces el derramamiento se acompaña siempre de ciertas expresiones y de manifestaciones, desde luego de dones y de algunas reacciones físicas también en los receptores de ese fenómeno, lo cual podemos ver claramente en Hechos 2 del 12 al 13. Hay manifestaciones también que son espirituales, pero también hay reacciones físicas que podrían ser el llanto. Yo no dudo que sea la risa, el batir las palmas, el caer postrados, temblar, incluso bailar. Pero no se trata de manifestaciones del Espíritu Santo. Estas son reacciones humanas. Las manifestaciones se da por medio de los dones espirituales, no a través de movimientos físicos. Esas son humanas, son reacciones humanas. No podemos oponernos a toda emoción física rotulando de fanatismo y así sofocar la vida espiritual de la iglesia, pero tampoco podemos ni debemos asignar una exagerada importancia a las manifestaciones físicas para que no se pierda el verdadero propósito por el cual es investido de poder, según Hechos 1:8, que es poder para dar testimonio. Al enviar su espíritu, lo que Dios quiere es controlar la totalidad del hombre. De ahí las lenguas como un ejemplo. Dios quiere una sumisión física para que seamos templo de Dios, según 1 Corintios 6:19. En el bautismo del Espíritu Santo, el indómito miembro de la lengua es controlado por el Espíritu. Dios no es exhibicionista de manifestaciones físicas. Su propósito realmente es dominar completamente la vida del hombre y que el hombre se entregue a su dominio, a su reino. El hecho de que las manifestaciones físicas, algunas son más notorias que otras en unos creyentes, incluso en otros menos, no significa que los primeros gozan de más bendiciones que estos últimos. De hecho, hasta puede ocurrir lo contrario. Ha sucedido que personas reaccionan eufóricamente por no tener el control del Espíritu Santo. Las personas que más fácil se rinden a Dios pueden tener más profunda experiencia sin tanta demostración física en ocasiones. El ejemplo más claro para distinguir entre manifestaciones del Espíritu Santo y las reacciones humanas es el que la reacción de una persona al tocar un cable de cobre con una ligera carga de electricidad. La persona acostumbrada solamente se sentirá cosquillas, otra brincaría y alguna más hasta gritaría. Sin embargo, no podemos confundir la electricidad con la reacción de la persona. No todos tienen que actuar de la misma manera al tener una manifestación personal del Espíritu Santo en su vida. Si se ha experimentado reacciones físicas, no se tiene que esperar repeticiones iguales incluso. Es en este punto donde cae el peligro de la imitación incluso. No caigamos en el error de monopolizar, limitar o cerrar el número de los dones espirituales, porque eso no es el propósito de Pablo. Ninguno de esas listas están cerradas, ni los dones que da el Padre, ni los dones que da Jesucristo, ni los dones del Espíritu Santo, pero tampoco en el extremo de no probar la genuinidad de los mismos. ¿Cómo? Si edifica en todo el cuerpo de Cristo, si glorifica al Señor, si contribuye en el desarrollo de la madurez cristiana, si libera a los demás ministerios, si se utiliza el amor, si se administra con decencia, si hay orden y hay humildad. Todos esos parámetros. Un milagro entonces es algo espiritual. Desde luego que podríamos incluir limitadamente el término sobrenatural,
Creemos en los milagros porque el Señor Jesucristo asombró a sus contemporáneos cuando hizo cosas humanamente que son imposibles, como Hechos 10:38 lo dice. Además, la búsqueda carismática de los milagros no es antibíblica, pero demasiadas experiencias que pueden explicarse psicológicamente, como para darles un crédito de que son manifestaciones del Espíritu Santo, es donde debemos tener cuidado el atribuirle una reacción humana al Espíritu Santo, como reírse, llorar, gemir, gritar, sacudirse y otras reacciones que son humanas, son acciones y reacciones humanas, naturales, movimientos físicos de una persona, por lo que deben explicarse con referencia a las necesidades emocionales, incluso si quieres llamarle espirituales, pero son humanas de parte de la persona involucrada y no sirven como evidencia para afirmar que allí está Dios haciendo milagros poderosos como de ese tipo. Solo pueden catalogarse como respuestas humanas hacia Dios, no así los dones que son espirituales y que son también milagrosos. El avivamiento pentecostal entonces no tiene por qué disculparse por la celebración genuina. Pero el propósito de Dios no es hacer despliegues de manifestaciones físicas, sino lograr el control completo del hombre. Urge enseñar a los creyentes que la primordial tarea del Espíritu no es el cuerpo, aunque desde luego que lo afecta. Una exagerada importancia de las manifestaciones físicas va a desviar el propósito de Dios, del Espíritu Santo al manifestarse, y va a causar confusión. Si las personas solamente desean el entusiasmo emocional de las manifestaciones físicas, pronto su experiencia se va a tornar vacía y van a buscar nuevas promociones de, entre comillas, avivamientos. Sus manifestaciones por necesidad y anhelo del creyente, y es contrario a la posesión demoníaca, dijimos, el Espíritu Santo. Esto nos da luz para hacer la diferencia entre lo que es una manifestación, revelación personal del Espíritu Santo, y lo que es una reacción humana producida por efecto de emociones que son válidas como experiencias personales, pero no para convertirlas en normativas y doctrinas.